gobierno de Dios. ¿Y a quién gobierna? A todos los hombres. Supremacía de gobierno. Aún esos gobiernos tiránicos, sí, también Dios es el que da esa espada. Incluso Calvino llegó a decir justamente por eso que los gobiernos corruptos son el juicio de Dios sobre las naciones, porque es Él quien los pone. Entonces, no se espanten del peje. Finalmente, no sabemos si va a ser juicio de Dios sobre esta nación, pero tampoco se salvan los otros, ¿no? O sea, descansemos en Dios. Y habla de esa supremacía y de esa soberanía de Dios, altísimo. Sin duda habla nuevamente de esa majestad, de esa supremacía, pero altísimo que gobierna, una soberanía de Dios. Gobierna es que implica que da dirección a todo, como lo veíamos hace rato. Lo que hacen los hombres, Él da dirección, Él gobierna, indica el caminar por donde han de ir. Es del hebreo shalit, y ese shalit, quizás nosotros vemos gobierno como algo no tan fuerte, pero habla de un poderoso dominio, de tener dominio sobre algo. ¿De acuerdo? Ese es Dios. Esos son los títulos que se da a Dios. Dios ya vimos que más que nada es el concepto de Dios, pero el título de Señor, de Rey, de Soberano y Gobernante. ¿Ok? ¿En qué se fundamenta la soberanía de Dios? Ese es el siguiente punto. El fundamento de la soberanía de Dios. Es decir, ¿por qué Dios es soberano? Primer punto. Su primer fundamento es en la excelencia de su naturaleza. Lo vimos al hablar acerca de la supremacía de Dios. Dios es un océano infinito de perfección. Es inmenso, no lo podemos entender siquiera. Cuando hablamos de los atributos, de que lo íbamos a ver, hablamos de que tendríamos que tener esa concepción, de que Dios es infinito. Y aun cuando nos acerquemos a lo que Dios revela en su palabra y podamos entender de forma sublime lo que es algún atributo, Él sigue siendo aún más, mucho más infinito. ¿Ok? Y posee todas las virtudes que requiere un soberano o un supremo gobernante en forma perfecta. Salmo 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Él es supremo. No hay ninguno que se acerque, ninguno que siquiera esté tantito cerca. No. Es una superioridad natural que deriva de quién Dios es naturalmente, y por ende es el fundamento de que Él tenga el dominio y la soberanía. Implica su infinita majestad, su perfección. Todo ello, es decir, el que Dios sea perfecto, que sea supremo a toda la creación, que todos sus atributos estén por encima, muy por encima, infinitamente por encima de cualquier otro, demanda que Él tenga el primer lugar en todo. Ese es el fundamento. Él es tan bueno, Él es tan perfecto, que necesariamente tiene que dominar, que necesariamente tiene que ser soberano. Isaías 46, versículo 9, segunda parte. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada que se le asemeje, no hay nada que siquiera esté cercano. Él es superior, muy superior. Jeremías 10, 6, 7, hace rato lo leímos, yo se los leo. No hay semejanza a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Por qué hago tanta referencia a esto? Porque quizás podemos entenderlo desde una forma, pues sí, Él es superior, ni modo. No, va más allá. Va de que sus cualidades son tan perfectas, son tan superiores, que solo Él podría ser soberano. Fíjense,
su sabiduría. Él, con esa sabiduría, es el único que puede determinar qué es lo mejor, cómo determinarlo, qué decidir. Nadie podría acercarse a verlo. Nosotros vemos los planes o lo que sucede en el mundo con unos ojos muy limitados. Y de repente decimos, ¿por qué pasa? De repente tenemos la bendición de decir, por eso pasó. Pero Él es infinitamente sabio. También su justicia es infinita. Entonces, gracias a esa justicia es que Él no podría hacer nada vulgar, nada indigno de su majestad, de su justicia. Nadie como Él. La omnisciencia. ¿Quién sino Él podría ordenar todo conforme a su decreto? Si Él sabe todo, si Él conoce todo, es obvio que Él soberanamente puede hacerlo. ¿Sí? Él es todopoderoso. Siendo Él todopoderoso, solo Él puede como soberano cumplir todo lo que decreta. No sé si queda claro al hablar de esta supremacía en sus cualidades, que habla de la necesidad de su soberanía. Él es tan perfecto, tan infinito en todas estas cualidades, por ende necesariamente tiene que ser el soberano. ¿Sí? ¿Duda? No te vi con cara así como... Es que cuando nosotros no conocemos a Dios, ahorita gracias a Dios lo estamos conociendo, pero cuando no lo conocemos y decimos Dios, nuestro corazón o nuestra palabra llega hasta la imagen. Uh-huh. Y no nos abrimos. Bueno, no entendemos la profundidad de esto. No, todo esto que nos estás diciendo de Él, ¿cuándo lo vamos a entender? Claro. Y es justamente cuando alguien niega finalmente la soberanía, ¿qué pasa? Termina negando estos atributos. No, es que yo creo que yo lo hubiera hecho de esta forma. Pero finalmente lo niegan porque no lo conocen. Claro. Y hay muchas veces que lo niegan en su corazón. Miren, hay una película en Netflix que habla de un pastor que es finalmente el que entiendo que tiene una iglesia hoy para homosexuales, para lesbianas, para... Ajá. Es de un pastor de color. Ajá. Ajá. Finalmente, ¿qué sucede? De cierta forma, sabemos que no era salvo, pero de cierta forma tenía cierta apertura hacia la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Lo negó. Terminó negando su soberanía. Terminó negando que, bueno, tú dices que homosexualidad está mal, pero bueno, yo digo que está bien. Sí, terminó haciendo la iglesia como él quiso. Exacto. Ajá. Pero finalmente, cuando nosotros vemos el por qué es Dios soberano, no nada más por ser creador, sino como Él es supremo, infinitamente supremo, que justifica que Él sea soberano. Muchas veces nos es chocante tan fuertemente la soberanía porque no conocemos su amor, no conocemos su justicia y de repente decimos, es que eso me parece injusto. Cuidado con ese juicio que luego en nuestra mente o en nuestro corazón queremos hacer de Él. Su supremacía es un título que no fue creado. No es un título que se haya dado, sino que Él siempre ha sido eternamente perfecto. Creó y por ende es supremo. Soberano. Porque si no, no habría sobre quién ser soberano. Pero siempre fue perfecto. Siempre era una cualidad intrínseca a esa supremacía. ¿Sí? A esa perfección. Uh-huh. ¿Vamos claros hasta ahí? Incluso esta, realmente, este fundamento de su soberanía es aún más evidente que como creador o preservador que vamos a ver. ¿Por qué? Porque atiende no solo a una cualidad de su creación o a un acto que haya hecho, sino a lo que Dios mismo es. Entonces, llegamos a negar esa soberanía porque desconocemos quién Dios es. Y por eso a la gente, no, es que ¿cómo va a condenar a los pobres homosexuales? Perdón que me refiera tanto a ello, pero es el que más se defiende hoy, ¿no? Es que si hay amor, hay que entender que Dios es supremo en amor, supremo en justicia, supremo en todas esas cualidades. Y Él puede decidir quién sí y quién no. Punto. ¿Vamos? Sí.
Nada en la naturaleza podría competir con esa suficiencia de Dios. Nada podría gobernar como Él lo hace. En otras palabras, ¿quién puede ser mejor o igual que Dios para ser soberano? ¿Quién podría? Nadie, porque nadie tiene estas cualidades. Ante ello, ¿qué le quedó a Job sino reconocer su propia vileza? Job 44. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Me callo. Hermanos, cuando vamos conociendo a Dios, de verdad, callamos. ¿Qué podemos decir? Como lo veíamos en el Evangelio de Zacarías, ¿no? O sea, finalmente, si alguien escucha esto va a decir, ¿Evangelio de Zacarías? Nos hablamos del profeta Zacarías. Lo que vimos acerca del juicio, ¿no? ¿Qué le quedó a Josué sino callar? Sí. Consentir en todo. Porque vemos a Dios y decimos, caray. Decía Sugel en algunas preguntas y respuestas que pues un arminiano va a llegar a dejar de ser arminiano ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, perdón. ¿Qué vas a decir ahí? ¿Yo me gané a mí mismo? ¿Yo te escogí? No. Su primer fundamento entonces es en la excelencia de su naturaleza. El segundo fundamento de ser soberano es la creación. Es decir, por ser Él el creador. Al Él ser el creador, es el Señor sobre todo. Alguien, no voy a decir, para no quemarlo porque es un buen autor, pero trataba de hacer la semejanza, por ejemplo, pues cuando tienes a tu ganado o a tus bienes y puedes hacer lo que quieras. No, ni siquiera. Miren, conocen a los perritos que son míos, ¿no? Pues sí son míos, pero yo no les di vida. Yo no creé la materia con la que están hechas, pero Dios sí. Dios sí creó todo. Sin rendirlo a nadie, sin rendir cuentas a nadie. Las leyes de la naturaleza, Él las creó. Las leyes de la física, Él las creó. Todo lo hizo Él a partir de la nada. ¿Se acuerdan cuando vimos qué es la nada? Que nosotros nos imaginamos ese espacio. No, eso no es la nada, porque el espacio ya es algo. Él lo creó. ¿Cómo no va a tener derecho sobre su creación? Fue creador solo, Él solo lo creó todo, sin impulso, sin normas, sin satisfacer a nadie. Sí, Señor. Entonces, los animales que ahora, Liliana mencionó unas imágenes que tienen síndrome de Down. Ajá. Esos son ya manipulados por el hombre, ¿no? No necesariamente. No necesariamente por la manipulación. Puede ser, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasó con la caída? Dios maldijo la creación entera. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó cuando acabó la creación? Dios dijo, es buena. Pero vino el pecado y Dios no solo maldijo a la serpiente, Dios no solo maldijo a Satanás, Dios no solo maldijo a la mujer y al hombre, Dios maldijo la creación completa. ¿Qué? Lo que la ciencia no se explica de por qué está decayendo, la Biblia lo explica, por el pecado. ¿Ok? Entonces, siendo un creador independiente de todo, sin impulso, sin normas, sin satisfacer a nadie, ¿qué sucede? Él es creador y soberano sobre todo. Creó todo solo desde la nada. ¿Y con qué poder sino con el suyo? ¿Sí? No, yo puedo aventar un golpe, pero son músculos que Dios me dio. Dios no, Dios es su poder. Es incuestionable que Él es Señor y propietario de todo. Por eso, justamente, el naturalismo, cuando habla de la evolución y habla y también se habla del Big Bang, lo que buscan es quitarle este derecho a Dios. Porque entonces lo niegan y entonces ya yo puedo hacer lo que quiera con mi moral. ¿Ok? Es parecido del hombre al mono, ¿no? ¿Ah? Y Dios mismo usa este argumento en Job. Lo vemos en el 38. Léanselo completo.
Y van a ver cómo Dios dice, a ver, ¿dónde estabas tú? Sí,